Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Que Dios los bendiga ricamente. Sean todos bienvenidos al estudio bíblico semanal de la Iglesia de Cristo, Panamá Oeste. En esta ocasión nos corresponde la cuarta clase de Gálatas. Hemos estado desarrollando en el mes de noviembre la serie 4 lecciones tomadas de Gálatas. Entonces, nuestra lección de hoy está basada en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Y qué tal si ustedes abren la Biblia juntamente conmigo y leemos esa porción? Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. El llamado del evangelio no solo es para creer, sino también para hacer. ¿Cuántos dicen si esta declaración que acabo de hacer es falsa o verdadera? Repito, el llamado del evangelio no solo es para creer, sino también para hacer. Les lanzo a ustedes esta pregunta: ¿es falso o verdadero? Bien, entonces nuestro hermano Mario dice amén. Ok, es verdadero, dice Gerardo Ríos. ¿Qué dice mi compañera? Amén. Amén, verdadero. Verdadero. Así es, no solamente somos llamados para creer, sino también para hacer. Santiago capítulo 1 en el versículo 22, tome nota de este pasaje. Santiago 1:22 dice: no sean solo oidores, sino hacedores de la palabra. Así dice Santiago 1:22. No solo sean oidores, sino hacedores de la palabra. Los discípulos de Cristo, entonces, no solo somos llamados a tener fe, sino también a hacer la voluntad de Dios y, óigase bien, ser las manos de Dios sirviendo a los demás. La Biblia es clara al decir que Dios espera que sus hijos se involucren en hacer el bien a los demás. Acompáñenme, por favor, entonces, en esta reflexión que vamos a estar teniendo de nuestro tema, servir. Mateo capítulo 25
versículos 34 al 36. Mateo 25, 34 al 36 dice: y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Estas palabras que registra Mateo 25, versículos 34 al 36, son parte de ese discurso escatológico que pronunció el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Habla aquí de el juicio final. En el juicio final, el día del juicio, no se nos va a hacer un examen teórico de cuánta doctrina conocemos o cuánto conocemos de la Biblia. Aquí vemos entonces que el Señor hace referencia a nuestras acciones. Entonces, el Evangelio nos llama no solo a creer, a tener convicciones, sino también a hacer, especialmente a servir a los demás. Volviendo a Gálatas, les invito a abrir Gálatas capítulo 6. Contiene el texto base de nuestro estudio bíblico. Nuestra clase de hoy se titula Servir. Entonces, en Gálatas capítulo 6, yo les pongo aquí, estoy compartiendo en pantalla un cuadro. En la columna, el título es 4 llamados personales que hace el apóstol Pablo a los Gálatas. Este llamado no es a la congregación, sino a los individuos, a usted y a mí. 4 llamados personales. Define, y esto es su tarea de usted, tome nota, por favor, y rápidamente lea estos pasajes que tiene aquí en pantalla: Gálatas 6:1, Gálatas 6:2, Gálatas 6:5 y Gálatas 6:9. Define en la columna de la derecha, a la par de cada uno de los pasajes, define en tus propias palabras cada uno de estos llamados. Llamados que nos hace el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para hacer algo. En cada uno de estos versículos hay un llamado que nos hace el Espíritu Santo para que hagamos algo. Por ejemplo, dice Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no ser ustedes, de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Cuál es ese llamado personal que nos hace el Espíritu Santo a través de Pablo aquí en Gálatas 6:1? ¿Qué debo yo hacer? Usted anote, por favor, anote allí y entonces comparta en el chat.
Versículo 2, Gálatas 6:2. Leo. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Cuál es este segundo llamado? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el llamado particular? ¿Qué debo hacer en este versículo 2? Gálatas 6:5. Ok, quisiera verlos que vayan escribiendo en el chat, por favor. Y pongan en 6:1, este es el llamado. A hacer esto. En Gálatas 6:2, esto es el llamado. Ahora, Gálatas 6:5, vamos. Gálatas 6:5. Dice así. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. La versión Reina Valera dice, cada uno llevará su propia carga. Muy bien. ¿Cuál es el tercer llamado que hay aquí? Particular, individual. ¿Qué debo yo hacer? Y en el versículo 9, leo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Muy bien. Entonces voy a hacerle el examen particular a mi compañera. Gálatas 6:1. Vamos a ver. Mi compañera responde. Restaurar al hermano que no anda en el camino correcto, pero sin antes considerarme yo misma. Muy bien. Voy a leer lo que ustedes escribieron. Ok, entonces escribió el hermano Gerardo en el 6:1, llamado a ser humilde. El llamado aquí es, el énfasis no es en mi persona. Mi persona, yo debo hacer algo. ¿Qué debo hacer? Ok. En el versículo 2, el hermano Gerardo dice, llamado a ser empático. Y en el 9, llamado a perseverar. Ok. Entonces, Luz Elena escribe en Gálatas 6:1, nos llama a corregir y ayudar a los hermanos que hayan caído en pecado. Muy bien. Ok, entonces en el versículo 2, compañera, ¿cuál es el llamado que nos hace el Espíritu Santo? Apoyar, ayudar a aquel hermano que está en dificultades, en problemas. Debo estar presta para ayudar, ya sea en oración, en alguna necesidad que tenga, o en alguna debilidad que tenga o pecado, si lo conozco, pues orar y ayudar. La cosa es ayudar al otro hermano. Y en el versículo 5, ¿cuál es el llamado? Pueden seguir escribiendo ustedes. Tienen oportunidad. Sigan escribiendo, por favor, sus comentarios. Ok. Entonces, en el 5, compañera. Bueno, debemos aprender a llevar nuestras propias cargas, no ser cargas para otros y aprender a sobrellevar, a enfrentar las dificultades con la actitud cristiana. Ok. Entonces aquí hay varios comentarios que están llegando. Por ejemplo, tenemos el comentario de Ana Ortega.
En el versículo 2 dice ayudarnos los unos a los otros. No somos islas. Telma escribe en el versículo 2, llamado a ayudar a mi hermano. Y Telma dice en el 9, llamado a hacer el bien a todo el tiempo. Muy bien. Luz Helena escribe que en Gálatas 6:2 nos llama a corregir. Nos llama a llevar las cargas los unos a los otros. Perfecto. He aquí lo que yo quiero compartir con ustedes sobre estos 4 llamados personales. En Gálatas 6:1 nos llama a hacer algo por la restauración de quien ha caído en alguna falta. La labor de restaurar la vida espiritual de un hermano o hermana que ha caído en alguna falta, en algún pecado, no es la labor únicamente de los que están al frente de la iglesia, es una labor de todos. Usted no responda como respondió Caín cuando Dios le preguntó por Abel. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Contestó Caín. Cada uno de nosotros, todos tenemos la responsabilidad espiritual, moral, fraternal, para que si vemos a algún hermano que se ha apartado de la comunión por causa de algún pecado, es necesario tomar la iniciativa. Primero, orar intensamente por dicho hermano o hermana. Y en segundo lugar, acercarnos, no para seguir hundiendo al hermano en el pecado, sino para ayudarlo con mansedumbre, con humildad, considerándonos que también somos pecadores todos. Entonces, en el versículo 1, el llamado es que usted y yo hagamos algo por la restauración de quien ha caído en alguna falta. En el versículo 2, Gálatas 6:2, se nos hace un llamado a hacer algo por aliviar el peso de la carga de otro. Es decir, aquí en el versículo 2 ya no tiene que ver con un peso de naturaleza espiritual, porque en el versículo 1 es claro que la orientación aquí es caído en alguna falta, en algún pecado. Pero en el versículo 2 habla de otras cargas. Hay cargas emocionales, hay cargas materiales, físicas que están llevando los hermanos. Y necesitamos entonces ayudarnos y llevar, hacer más ligera, aliviar el peso de la carga que está llevando mi hermano o mi hermana. ¿Estamos atentos a lo que están sucediendo en la vida de nuestros hermanos? ¿Cómo puedo yo ayudar para que esa carga sea más llevadera? Entonces aquí habla de altruismo, empatía. Aquí habla de ser compasivo, ayudar de alguna forma. Entonces ya de carácter general, en una carga, puede ser, como dije, económica, alguna necesidad, o también emocional. En el versículo 5, el llamado es que usted y yo seamos responsables de nuestra propia vida y no ser carga de los demás. Nosotros somos responsables de nuestra propia vida y hacer todo lo posible por ser responsables aún con nosotros mismos. Y en el versículo 9, que más adelante, y de eso se trata esta clase, servir, vamos a ampliarlo. Gálatas 6:9 entonces nos hace un llamado a hacer el bien sin cansarnos. Así que voy a ampliar este cuarto llamado, Gálatas 6, 9 y 10, en la clase de hoy titulada Servir. Entonces repito los versículos que son la base de nuestro estudio bíblico de hoy. Gálatas 6, 9 y 10.
Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Entonces estoy compartiendo en pantalla Gálatas 6, 9 y 10 y he resaltado en letras rojas en el versículo 9 la frase hacer el bien. Y en el versículo 10, otra vez la misma frase, hagamos bien. Entonces yo les lanzo la pregunta, ¿a qué se refiere aquí con hacer el bien? ¿A qué se refiere aquí con hacer el bien? Les lanzo a ustedes esta pregunta y quisiera por favor escuchar sus comentarios. ¿A qué se refiere aquí con hacer el bien? Compartan entonces ustedes en pantalla, por favor. Muy bien, leo el primer comentario que ustedes escriben. Bueno, Abigail, tratar a los demás como Jesús nos ordenó. Muy bien, continuamos entonces. ¿A qué se refiere con hacer el bien? Sigan ustedes comentando, por favor, para enriquecer esta clase. Este es un estudio bíblico. Si ustedes no entienden algo, por favor, escriban alguna pregunta también. A lo mejor tengo la respuesta. Ok, continuamos entonces compartiendo sus comentarios por el chat. Entonces, Telma dice, tener buenas actitudes con los demás, acciones, tratarlos con amor. ¿A qué se refiere con hacer el bien? Entonces, aquí nuestro hermano Jan Paz, supongo que puede ser Luis Paz o Jan, el propio Jan, hacer lo correcto, lo que Dios nos manda. Luz Elena comparte y dice, tratar a mi hermano como a mí misma. Hacer el bien. ¿A qué se refiere aquí la palabra de Dios? Es un llamado que nos hace y debemos estar claritos, debemos comprender para que podamos cumplir con este llamado, con esta exhortación que nos hace el Espíritu Santo. Yo les comparto mi respuesta a esta pregunta. Cada vez que nos encontremos cansados o agotados o perdiendo el entusiasmo por la obra del Señor, necesitamos recordar las palabras de Gálatas 6, 9 y 10. Esto que estoy compartiendo ahora mismo, por favor, analícelo bien porque es la exhortación tomada de la palabra de Dios. Nosotros nos desanimamos de hacer el bien. Nosotros nos cansamos de hacer el bien, ¿o no? Es de humanos. Nos cansamos, nos desanimamos, tiramos la toalla, como dicen. Cada vez que nos llenemos de esa clase de sentimientos, usted recuerde esta palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama a no cansarnos, a no desanimarnos. ¿Le suena familiar esto? Ya hice mi parte. ¿Y quién nos ha dicho que ya es suficiente? ¿Acaso hemos oído la voz directamente de Dios que diga, ya hiciste tu parte, deja que los demás hagan lo que les corresponde? ¿Has oído acaso la voz de Dios así? Y si no, entonces, ¿por qué justificarnos cuando estamos desanimados
y decimos, ya hice mi parte. Ya hice suficiente. Esa es otra de las justificaciones que podríamos tener para dejar de hacer el bien. ¿Ha escuchado usted una otra frase semejante? Por favor, comparta si usted ha escuchado alguna otra frase donde alguien ya se desanimó y ha decidido no continuar sirviendo, ayudando como cristiano. ¿Tienen otra frase que yo pueda agregarla a mi arsenal? No Amén, vale hermano. la pena, ¿ok? Amén, hermano. No vale la pena. No, yo creo que no. No, sí. Muy bien. Entonces, que otros también lo hagan, ¿ok? Sigan llenando la cajita de chat. Siempre soy yo el que hace eso, ¿ok? ¿Por qué tengo que hacerlo yo siempre? ¿Ok? ¿Le suena familiar? Dice Blanca que siempre son los mismos. No nos cansemos de hacer el bien, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Ok, avanzamos. Nuestras buenas obras no deben limitarse a actos de caridad. Porque miren, quiero aclarar, Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Quiero que quede claro, hacer el bien allí habla de ser generosos, habla de dar, de ayudar, de servir en cualquier necesidad física, material. Y muchas veces no queremos servir porque no nos queremos sacrificar ni incomodar. Esa es la verdad. En la parábola de el buen samaritano, ¿recuerdan ustedes? Esa es una de las famosas parábolas de nuestro Señor Jesucristo, donde él destaca ese amor, esa compasión de este extranjero, el cual vio tirado en el camino, medio muerto, a un ciudadano judío que había sido asaltado y golpeado por maleantes en un camino solitario. Pasaron religiosos judíos, un levita, un sacerdote, lo miraron de lejos y continuaron, no se detuvieron. Y este hombre de negocios que iba montado en su carruaje, en su caballo, llegó, se detuvo, lo montó a su cabalgadura, lo llevó al hotelito más cercano que encontró y pasó cuidándolo toda la noche, atendiéndolo, dándole medicina. Y cuando al día siguiente se levantó, le dejó dinero al dueño del hotel y le dijo, mire, voy a dejar pagados varios días en el cuarto, en la habitación de esta persona. Y si usted gasta más, cuando yo regrese, le voy a pagar. Noten, el levita, el sacerdote pasaron de lejos porque hay mucha justificación, así como hablamos hace un instante, ya hice mi parte, que otros hagan más, es suficiente. Siempre tendemos a justificarnos para no seguir haciendo el bien. Siempre encontramos razones. Y el sacerdote y el levita que pasaron de lejos cuando vieron a este hombre tendido en el camino, pudieron haber dado justificaciones, pudieron haber dicho, bueno, si yo me detengo, a lo mejor los maleantes están allí, escondidos detrás de alguna peña, de algún árbol, y si me ven a mí, vienen y me van a golpear y entonces van a ser dos. Mejor me voy. Es que yo tengo cosas que hacer. Mire, es que justamente voy atrasado, tengo una cita muy importante, no puedo atender esta situación. En fin, podremos justificarnos
podremos encontrar razones para no hacer el bien. Gálatas 6:9, repito, no nos cansemos de hacer el bien, se refiere a ayudar, a atender, ser generosos, ser caritativos, ser bondadosos. Pero, hacer el bien no solamente tiene que ver con obras benéficas. Hacer el bien en el contexto cristiano en que Pablo está expresándolo, tiene que ver con involucrarnos en la obra de Dios. Porque muchas veces podemos justificarnos con decir, ok, yo voy a dar, ¿cuánto es? Tomen. Pero no me involucro en ningún comité de la iglesia. Cuando es la hora de dar una clase o de hacer algo, de servir en alguna actividad de la iglesia, siempre nos justificamos, siempre pasamos agachados. Nuestras buenas obras y el llamado que nos hace y que te hacen a ti es que te involucres en la obra. Que no dejes que otros, los mismos, unos 4, sean los que siempre estén atendiendo, sirviendo, involucrándose en algún ministerio. Tú también tienes que estar involucrado en algún ministerio. Si eres miembro de la iglesia, necesitas estar activo en alguna área dentro de la obra de Dios. Ese es el llamado que hace el Espíritu Santo para ti en esta noche, en Gálatas 6:9 y 10. ¿Qué lo lleva a uno a cansarse de hacer el bien? Bueno, hace un instante ustedes compartieron algo. Yo no sé si después de haber recibido estas palabras de exhortación tendrán ganas de responder. ¿Qué lo lleva a uno a cansarse de hacer el bien? Quisiera escucharlos, por favor. La ingratitud. Ok, mi compañera dice la ingratitud de los demás, ¿verdad? Nos cansamos de ver ingratitud, dice mi compañera. A ver, vamos a compartir. Escriban, por favor, ¿qué nos lleva a cansarnos de hacer el bien? Nuestro egoísmo. Precisamente eso, dice Abigail, sentir que uno lo hace de corazón y ver que los demás no muestran el mismo ánimo. Muy bien, gracias por su honestidad compartiendo. Por favor, entonces, sigan. Telma dice, la falta de ánimo de los demás. Ok. ¿Qué lo lleva a uno a cansarse de hacer el bien? Por favor, sigan compartiendo. Quisiera escucharlos. ¿No hay más? Ok. Nuestro propio egoísmo. Ok. Bien. Las personas, miren esto que encontré por ahí. Esto no es de mi autoría. Las personas son irrazonables, ilógicas y egocéntricas. Ámalos de todos modos. Si haces el bien, la gente te acusará de motivos ocultos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos. Haz el bien de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. Las personas más grandes, con las ideas más grandes, pueden ser derribadas por las personas más pequeñas, con el menor orgullo. Piensa en grande de todos modos. Lo que pasaste años construyendo puede ser destruido de la noche a la mañana. Construye de todos modos.
Dale al mundo lo mejor que tienes y te darán una patada en los dientes. Dale al mundo lo mejor que tienes, de todos modos. Eso lo encontré por ahí. Ok. Muy bien. Sigan ayudando, sigan ministrando, sigan sirviendo, sigan haciendo la obra del Señor. Ese es el llamado y esa es la exhortación que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y entonces, la promesa, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y recuerden que esta es palabra de Dios. Este es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, y Dios es fiel y verdadero. Escuche, no se canse de hacer el bien, involúcrate en la obra del Señor. Trabaja en la iglesia. Pon a servir tus talentos. Aunque haya ingratitud, aunque veas que los demás no hacen nada y pasan agachados, aunque no veas generosidad, desprendimiento, sigue sirviendo. Tú sigues sirviendo. Aunque solo oigas críticas y críticas y críticas, hay mucho de eso en la iglesia. Hay mucha crítica, hay mucho señalamiento hacia los que están tratando de hacer algo. Hay mucha crítica. Pero ese es el maligno trabajando para desanimarnos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esa es la promesa del Señor. Y aquí el apóstol Pablo emplea entonces la metáfora del agricultor. ¿Saben qué? El agricultor se esfuerza por preparar la tierra, escoger la mejor semilla, sembrar muy bien y sembrar a tiempo, atender la maleza, estar atento, cuidando. Pero ¿saben que el agricultor no tiene la garantía, la certeza de que tendrá una buena cosecha? Porque no depende de él otros factores. La lluvia, por ejemplo. Nosotros, sin embargo, tenemos la garantía, y es una promesa de Dios, que a su tiempo segaremos. Nosotros sí tenemos la garantía de que habrá recompensa por el servicio que hagamos, por la ayuda que demos. Dios nos va a recompensar, porque no estamos esperando ni el agradecimiento ni el aplauso de los demás, porque no es lo que buscamos. Si eso es lo que buscamos, no recibiremos nada más. No buscamos ni el aplauso, ni una placa de reconocimiento, ni que se mencione nuestro nombre públicamente por algún servicio. Lo que buscamos es servir, servir por amor, servir como Jesús sirvió, nuestro maestro. Esa es una de las características de Jesucristo, el servicio. Y cantamos un hermoso coro: Señor amoroso, como aquí fuiste siervo, haz siervo de mí. Aún en el Calvario te diste, Señor. Dame tal actitud y tal amor. Servir. Servimos a Dios. Cuando usted hace algo en la iglesia, usted está sirviendo a Dios. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios les bendiga.